¿Qué te ha llevado a interesarte por el trading y llegar a donde estás a día de hoy? Pero si yo hubiera entrado por hacer dinero rápido o poder dejar el trabajo, yo no hubiera durado más de un año haciendo trading. No es obsesión, es dedicación. ¿Pensaste que el trading es como una vía de escape a No. los problemas? No, tampoco, bueno, era mi problema principal en ese entonces. ¿Cuánto has sacado? Este año llevo un 32%, porque tenía una deuda de 7.000 euros por culpa de mala gestión, terrible. Meterle más horas delante del gráfico no significa ganar más dinero. Hola, muy buenas tardes, traders. Bienvenidos a este nuevo podcast junto a The Trading Pit. Hoy tengo el gusto de presentar a Edgar Sánchez, un trader ya con más de 7 años de experiencia. Pero antes de nada, antes de poder comenzar, me gustaría que dieras una pequeña presentación. Muchas gracias por pertenecer a este espacio junto a The Trading Pit. Y nada, si quieres comenzar a dar una pequeña presentación. A ver, todavía no estoy muy acostumbrado a hacer este tipo de presentaciones, este tipo de podcast. Soy un poco nuevo en esto. Pero sí que es verdad que, bueno, como tú bien has dicho, llevo 7 años ya operando en los mercados financieros. Es cierto que yo empecé cuando hubo el boom del tema de cripto y demás. Fue ahí realmente cuando me empecé a interesar por todo el mundo de la inversión, y a partir de ahí fue cuando me empecé a dar cuenta que pasaba más tiempo mirando gráficos que realmente analizando futuros proyectos o futuras inversiones. Fue a partir de ese momento, ¿no?, en el que empecé a estar más horas delante de los gráficos e intentando entender por qué el precio se movía de tal manera y por qué un activo subía o bajaba, e intentaba pues comprender si era algo completamente aleatorio o realmente tenía un sentido o un background detrás. Muy bien. Habías comentado el tema que comenzaste con las criptomonedas. Ujú. ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntame. Al principio buena. Al principio buena. Al principio buena. Al principio fue buena experiencia. Lo que pasa que, bueno, luego... Fue en el boom, ¿no? Sí, fue en el boom. Cuando cualquier activo pues que invertías Sí, te hacía te por sacaba 10 un o 100, por ¿no? 20. Sí, por 20x. Eran buenos momentos, pero sí que es verdad que a partir de ese entonces eh, yo era la típica persona pues que tampoco había estudiado mucho, ¿no? Ujú. Y sí que es verdad que me empezaba a interesar y me empecé a especializar en el mundo de la blockchain, entendiendo qué es todo lo que había detrás, la Ujú. propia idiosincrasia de los activos. Ahí empecé a estudiar un poco pues lo típico, ¿no? Empiezas a entender qué es la blockchain, la diferencia entre un proof of work, un proof of stake, eh, la propia ideología de Bitcoin y demás. Y fue ahí un poquito cuando me empecé a interesar por este mundillo. A día de hoy no tiene nada que ver con lo que hago, pero sí que es verdad que un poco mis inicios fueron esos. Bueno, sin contarte que mi primo, cuando tenía 7 años, vino a mi Ujú. casa y me instaló un programa con medias móviles y cruces de EMA, y me dijo que cuando se cruzaran las EMAs en estos puntos comprara y vendiera. Pero en ese entonces, o sea, me refiero que sí, eso fue con 7 años, porque mi primo también se estaba dedicando al mundo del brokeraje y demás. En ese entonces, sí que es verdad que en esas épocas, en esas edades, pues tampoco le dabas importancia. No fue realmente a partir de los 22, 23 años realmente que empecé en este mundillo. Muy bien. ¿Y qué te ha llevado a interesarte por el trading y llegar a donde estás a día de hoy? Realmente no te sabría decir. O sea, realmente es complicado de explicar. O sea, ¿Motivación? mm, es que es complicado, ¿vale? Yo no soy la persona que entra en el trading por hacer dinero y tener la típica libertad financiera o geográfica que siempre se habla haciendo trading, ¿no? Ujú. Aparte, cuando entré tampoco estaba tan de moda los típicos reels estos que te salen de un minuto diciéndote que el trading es lo mejor porque te va a dar la libertad que tú quieras y vas a operar donde tú quieras, y que no necesitas a que tengas un jefe que te mande, que tengas que obedecer órdenes de otro, y que puedes hacerlo geográficamente donde tú quieras, ¿no? En ese entonces, pues yo me empecé a interesar por el mundo de la inversión, y fue a partir de ahí que es eso, empecé a echarle muchas horas a los gráficos intentando comprender si realmente tenía una lógica detrás de lo que estaba pasando en los gráficos, ya no solo fundamentalmente si había algo más allá. Muy bien. Me has comentado que has hecho o has pasado mucho rato dentro de los gráficos, Sí. pero me gustaría preguntarte cuál ha sido tu evolución desde cómo comenzaste hasta cómo estás al día de hoy, ¿no? En tema de conocimientos y todo lo que has desarrollado hasta este punto. Claro, a mí me tuve una temporada desde los 25 hasta los 30 que me dio muy fuerte. O sea, me dio muy fuerte. Yo soy una persona que soy un poco cabezón y soy una persona... También vengo del mundo del fitness y demás, así que el tema de constancia y resiliencia, soy una persona que lo tiene ese objetivo, o sea, esos puntos los tiene
como muy parametrizados. He sido una persona siempre de ABCD y en ese sentido yo tenía esa constancia y esa disciplina. Pero sí que es verdad que en el trading tampoco significa que eso te vaya a llevar a unos resultados. Entonces, Pero ayuda, ¿no? claro, ayuda. Al final es la constancia. Justamente O sea, justamente es la constancia lo que te lleva a largo plazo. Entonces, como yo soy una persona que no entré por hacer dinero rápido, sino porque realmente quería entender y me gustaban mucho los mercados financieros, me quedé. Pero si yo hubiera entrado por hacer dinero rápido o poder dejar el trabajo, yo no hubiera durado más de un año haciendo trading. Porque mis primeros inicios fueron muy duros. ¿Cómo sentiste todo ese proceso? Me refiero, ¿cuánto tiempo te tomaste para poder intentar o llegar a ser rentable o sobrevivir en el mercado? Claro, o sea, yo desde los 7 años operando, viviendo solo del trading, llevo 3. Desde los 27 hasta los 30. Eh, ¿Qué te voy a decir? A ver, bastante personal. Pero sí que es verdad que, bueno, yo empecé palmando mucho dinero. Ya no solo el tema de inversión en cripto, que había ganado bastante dinero al principio y luego pensaba que eso iba a subir infinitamente y al final se fue para el pozo. Sí, no solo es en ese tema, sino que al principio era una persona un poquito más impulsiva y quería como validarme, ¿no? Y el hecho de poder tener resultados rápido y ver yo que pudiera vivir solo de ese, porque mi objetivo en el trading siempre ha sido poder dedicarme única y exclusivamente a eso. No, al principio yo creo que esa impulsividad, yo creo que es como parte del proceso. Sí, es como parte del... Yo siempre le he dicho una cosa, no es obsesión, es dedicación. O sea, yo siempre soy una persona que me ha dicho, hostia, es que te estás obsesionando mucho con esto. Te estás obsesionando ahora mucho con esto, porque yo soy una persona que soy de dedicar todos mis recursos a una sola cosa. Yo también he pensado mucho en esto. O sea, yo soy de las personas que piensan que es mejor destinar muchos recursos a una sola cosa, probarla durante el tiempo que tú creas que seas capaz de hacerlo y en función de eso ver si te puede aportar unos resultados o si no. No me gusta la típica persona, a ver, no estoy tampoco en contra, pero que ahora voy a probar Amazon FBA, ahora voy a probar cripto, ahora voy a probar trading, ahora voy a probar no sé qué. Al final no haces nada. No, claro, es No la te estás constancia, no hay especializando, constancia ahí. no hay constancia ahí. Y no te estás especializando en nada en concreto. A ver, entiendo tu punto porque en base a todo el conocimiento y el tiempo que tú aportes, obviamente vas a adquirir muchos más conocimientos. Cuanto más tiempo lleves haciendo algo, obviamente ese tiempo a lo mejor no es como una persona que coge y le aporta 2 horas, 3 horas a poder aprender de trading o a operar. Exacto. Por ejemplo, en tu caso, esas 3 a lo mejor para ti son 9. Exacto. Entonces, son 3 días Claro, para esta persona. estrategias para esta persona, claro. Eso hace muchísimo. Y luego también lo que me habías comentado, lo de cómo había sido el proceso, ¿no? Sí. El proceso ha sido un poco, bueno, ha sido muy largo, porque he hecho muchas formaciones, por decirlo así. He pasado por muchas metodologías y para llegar a día de hoy, vamos a decirlo entre comillas, a una metodología propia que realmente no es propia, sino que es un conjunto de ideas y de prácticas y de experiencia que he ido cogiendo durante todos estos años para hacer objetivas propias de forma objetiva y de forma 100% parametrizada, aunque hago trading discrecional, ojo, no hago trading cuantitativo, que esto hablaremos un poquito más tarde, pero con un conjunto de normas Ujú. que sean objetivas, es decir, que siempre sean los mismos parámetros y demás. Entonces sí que ha sido un proceso lento. Ha sido un proceso lento y yo también considero que ha sido un proceso lento por no ir acompañado de la mano de alguien. Porque yo siempre he sido una persona que he querido como... También he sido una persona que siempre se ha creído como el más listo de la clase, como el más listo de la clase y que haciéndolo solo... ¿Eso te ha llevado a cosas buenas o a cosas malas? Al final, a largo plazo me ha llevado a cosas buenas. Porque al final, digamos, una persona que realmente esté 100% enfocada y tenga sus objetivos 100% enfocados a un sitio, es bueno porque al final de las hostias se aprende. Es decir, de las malas experiencias, en un momento u otro, si sigues en esto, tiene que haber un momento en que tu cabeza haga clic o dejarlo completamente, porque llega un punto en el que no hay retorno. ¿Ya? Ujú. Entonces yo llegué un poco también en ese punto. Es decir, yo llevaba 3 años y había perdido mucho dinero. Y te hablo a ver, mucho dinero. Te hablo de cantidades de... ¿Podrías decir el número? A ver, es muy poco, pero para mí en ese entonces era mucho capital, ¿vale? Ujú, Porque tenía una deuda de 7.000 euros ujú, por culpa de mala gestión de riesgo, ujú. principalmente, y de obsesionarme con el trading y de querer dejar de trabajar y dedicarme únicamente y exclusivamente al trading.
Vale. Vale, entonces, claro, estamos hablando de que 7.000 euros, ahora que lo escucha aquí dirá, "Ostras, esto no es nada", pero si tú tienes que pagar un alquiler de 600 euros, tienes que pagar luz, agua, coche, impuestos de circulación, ITV, al final, si estás cobrando 1.300 euros, 1.500, Es complicado. es complicado. Resolver una deuda de 7.000 euros es complicado. Entonces, a mí en el trading en un primer momento me llevó a eso, pero como yo tenía muy claro que yo el trading, o sea, yo siempre lo he dicho, ¿Pensaste que el trading es como una vía de escape a los no, problemas? no. Vale, muy bien. Ok. Tampoco, porque, bueno, era mi problema principal en ese entonces. El trading en ese momento era mi problema principal que tenía. Entonces, yo siempre he dicho que soy una persona que aunque hubiera estado perdiendo dinero toda mi vida en los mercados financieros, hubiera continuado en los mercados financieros, porque yo es algo que me gusta. Tal vez ya no con capital propio o con cuentas de fondeo, que esto hablaremos más tarde, a lo mejor lo hubiera hecho con cuentas demo, pero yo hubiera seguido ahí toda mi vida, porque yo es algo que me apasiona. Y es algo que querías, ¿no? Tarde o temprano, pues con la constancia se llega, ¿no? Yo tampoco, también te digo una cosa, yo en ningún momento he tenido en mi cabeza que, o sea, siempre he dicho que quería vivir de esto y que quería dedicarme Ujú. únicamente y exclusivamente a esto. Pero en mi cabeza, digamos que no me metía no me proponía la meta de tengo que tener esto, tengo que dejar de trabajar, tengo que dejar, o sea, no, yo lo hacía porque realmente me gustan mucho los mercados financieros y me gusta mucho estar al día y entender qué pasa en los mercados, estar viendo los gráficos, analizando los gráficos, etcétera. Entonces era un poco eso. Yo nunca he tenido como esa presión, nunca he tenido esa presión de que yo me quiero dedicar solo a esto y hacer solo esto, sino que era simplemente que yo ha sido una cosa que la he hecho porque me gusta mucho, Ujú. porque me gusta entender sobre macroeconomía, sobre fundamentales, entender qué impacto puede tener, yo qué sé, unas minutas de la FOMC a las 8 de la tarde y por qué luego hace eso en el precio según cómo los representantes de la Cámara de la Reserva Federal sean posicionamiento en los siguientes trimestres, siguientes meses, en las bajadas y tipos de interés o posibles subidas. Siempre he sido una persona que he tenido mucha curiosidad. Siempre he sido una persona muy curiosa que me ha interesado mucho aprender sobre todo este tema. Entonces lo he hecho más porque me apasionaba, no porque yo necesitara, no tenía un objetivo de necesitar vivir solo de esto y generar ingresos solo de esto. Sí, He visto que le pone mucha pasión a esto, por lo que me estás comentando ahora, pero por ejemplo, para una persona que quiere entrar en el trading únicamente para obtener beneficios y que no tenga ese aliciente de la pasión, ¿tú crees que podría ser un trader rentable? trader rentable sí, Vale. porque siempre es complicado, pero siempre y cuando encuentres la persona adecuada y la información adecuada es posible. En ese aspecto sí que pienso, yo conozco de hecho traders que son rentables y tienen estrategias simples, sencillas, muy fáciles, muy objetivas, fácilmente de parametrizar, que incluso se podrían parametrizar con un bot. Ujú. Y son estrategias que son rentables. El problema es que tampoco son rentables a largo plazo, sino que son rentables durante una fase de mercado específica o durante una etapa de volatilidad específica. Porque Muy bien. siempre soy de las personas que piensan que el tipo de estrategias estas que digamos son 100% parametrizadas en cuanto a función de pips, de stop de pips, buscar niveles objetivos a tantos pips específicamente y eso, como el mercado es cambiante y los ciclos de mercado son distintos y las volatilidades de los activos van variando en función de los años, este tipo de estrategias, si no entiendes detrás de lo que hay en los mercados, no tienes la información adecuada, se acaban quedando obsoletas o no obsoletas, sino que se tienen que ir digamos, arreglando, se tienen que ir modificando durante el tiempo para que sigan siendo rentables a largo plazo. Entonces sí que tienes que tener, por ejemplo, un constante aprendizaje, ¿no? Exacto, Para poderte desarrollar como trader. exacto. Y para la gente que no te conoce, ¿cómo describirías tu estilo de trading? Vale, o sea, a ver, esto es largo de explicar, ¿eh? Hay tiempo, tú no te... Vale, esto es complicado de explicar. Yo empecé operando hace 7 años con chartismo. Lo típico de patrones chartistas, de un triángulo invertido, Hombro, cabeza, hombro, hombro, cabeza, invertido. hombro, doble suelo, doble techo. Y empecé operando así, ¿vale? Con patrones chartistas. Tampoco entendía el significado, simplemente dibujaba los dibujos y si me lo hacía, pues hacía Metías la posición, sí, ¿no? ejecutaba la posición y listos. Luego, a partir de aquí, me empecé a interesar más por teoría de Down, me empecé a interesar más por ondas de Elliot y fue cuando me empezó a dar un poco duro por el método Wyckoff, que sí que me gusta mucho.
¿Y qué pasa? Que como tú lo dices, que soy una persona muy curiosa, siempre he estado en constante aprendizaje. Entonces, yo ya era rentable, porque, bueno, fui rentable durante un año con una cuenta pequeña de capital propio, con una buena gestión de riesgo, porque entonces todavía no se me había ido la cabeza en ese ¿De cuánto entonces. era esa cuenta? La cuenta era de 3.000 euros. La cuenta de 3.000 debiéndole 7 al banco. La cuenta era de 3.000 dólares, ni siquiera en euros, que entonces el euro estaba a 1.3, 1.4. Entonces era bastante distinto ahora, que están más a la paridad. Eh, y ostras, pues en un año me fue bastante bien porque hice un 43%, en la cual pues arriesgaba 30 dólares por operación. ¿En cuánto tiempo? En un año. En un año. En un año. Y yo ya en ese momento me empecé a creer Dios, porque dije, si esto lo hago con capital grande, si esto lo hago con tal. Ahí fue cuando empecé a creer que gestionando capitales mucho más grandes podría hacer lo mismo. Mentira. Mentira, porque luego está todo el tema de la psicología y ideas limitantes que tienes en la cabeza y demás. Sí. Es bastante duro también. Esto vamos a entrar más tarde. Y luego de pasar de todo esto, que tenía más o menos. Era muy discrecional, ¿eh? También te lo digo, era muy subjetivo, era muy discrecional. Y era que a lo mejor un día te levantabas con esa intuición en largo y otro día era en corto y un día operabas un test al Spring en huecos y al final resultaba que era una redistribución y no era una fase de acumulación como tú habías creído. O sea, era una cosa muy, muy discrecional, pero bueno, yo lo tenía de una manera que durante un año pues me había ido bastante bien operando de esta manera. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí fue cuando se empezó a poner de moda. Bueno, luego de eso pasé a oferta y demanda. Que en ese entonces, para la gente que escuche ahora aquí, que se habrá puesto muy de moda y demás, todas estas metodologías que a día de hoy se les han puesto nombres, que es todo al final, todo es acción de precio, ¿no? Smart Money. Exacto, Smart Money, esto entramos ahora. Entonces yo estudié oferta y demanda, que es lo mismo que a día de hoy se conoce como trading institucional, Smart Money Concepts, el dinero inteligente y todas estas historias. Pero que yo hice todas las formaciones. Es decir, que yo pasé de Wyckoff, pasé a oferta y demanda y luego pasé a estudiar Smart Money Concept y LIT, que LIT es Liquidity Inducement Theorem, que es lo mismo, al final es lo mismo que Smart Money, pero no es tan estructural, sino que lo que busca es más neutralización de puntos líquidos, por decirlo de alguna manera, sino Ujú. sitios, niveles operativos en los que el precio puede tener una reacción y a partir de ahí puede desarrollar potenciales movimientos. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que ahí también era todo muy subjetivo. O sea, el Smart Money es 100% subjetivo. Todo el mundo ve bloques de órdenes o ve posibles entradas en diferentes niveles y no es algo que sea objetivo y que cada uno lo puede ver de una manera completamente distinta. Al final es lo que tiene, ¿no? El trading discrecional. Y fue ahí cuando, luego de pasar de ser bastante rentable usando método Wyckoff y ondas de Elliott, pasé al Smart Money Concept con LIT y ICT y empecé a palmar mucho dinero. ¿Vale? Esto también es raro, quien lo diga ahora le va a parecer raro y demás, pero mi operativa empezó a ir para atrás otra vez, muchísimo. Pero yo quería aprender y quería aplicar esos conceptos. Porque, bueno, se metían también hace 3 años o así. Esto empezó hace 3 años, 4, aunque se conoce ahora mucho más reciente, de hace 1 y medio o 2, pero la comunidad inglesa esto hace 3 años y medio, 4 ya estaba. Y yo soy de los que se ha tragado toda la mentorship de ICT. Por cierto, le ha ido bastante bien la Robinson Cup. Por cierto, también. Con esto no digo que su metodología y sus ideas no sean buenas. Al revés, yo comparto muchas cosas con su metodología de diferente forma, las comparto de forma distinta. Pero bueno, ahí se ha demostrado realmente que no hay que tener ego como trader. Al final, por ejemplo, ICT es una persona que tiene muchísimo ego y tener tanto ego para que luego le haya pasado esto, pues la verdad que, hostia, es un palo bastante fuerte. Al final ha quemado el 91% de la cuenta en la Robinson Cup. Y Ujú. eso pues no deja al tener no vamos a decir una secta, pero al tener una comunidad tan grande detrás con lo que de la metodología de ICT es la mejor, que al final fue ICT que le metió a oferta y demanda que se había hecho toda la vida, le puso varios nombres que él le puso y que le dio esa metodología de ICT, pero que ya existía anteriormente, le puso esos nombres y dijo, mira, esta metodología es mía. ¿Qué hizo él? Cogió esa metodología y la hizo como mucho más precisa, metiéndole nombres a cada cosa, una explicación a cada cosa, etcétera. ¿Qué pasa? Que luego vino la gente de Smart Money y cogieron su metodología metiéndole otros nombres. Y a partir de ahí han empezado un montón de metodologías que en todo lo que se basan pues es en price action, es en acción de precio, en liquidez, en puntos líquidos, en estructura de mercado y eso. Que la verdad que
oye, hay muy buena información, incluso en YouTube, yo siempre lo he dicho, en YouTube hay muy buena información y información que es de valor. El problema es filtrarla. Claro, clasificarla. O sea, realmente puedes encontrar todas las teorías por internet, pero ¿quién te la enseña? ¿Cómo la filtras? Claro, es muy complicado hacer, si tú eres una persona que empieza desde cero o no tiene, digamos, mucho conocimiento acerca de trading, tú no sabes cuando vayas a YouTube o cuando vayas, porque hay contenido muy bueno, pero no sabes, no vas a poder saber filtrar qué contenido es bueno y qué no. Entonces, ¿qué pasa? Que tú, que esto no lo hace nadie, esto lo hacen unos pocos frikis como yo, lo que tienes que hacer, lo que tienes que hacer es coger esto que te están dando y irte a un backtest y probarlo, ¿vale? Porque yo a mis alumnos mismos siempre les digo lo mismo. Digo, no os creáis esta estrategia porque os la digo yo. Coger un backtesting de 5 putos años y probar lo que yo os he dicho todos los días. Y veréis si eso funciona o no funciona. No os lo creáis porque os lo diga yo. No os creáis un unicorn, como le llama ICT, en que este setup funciona siempre por X o por A. Probarlo vosotros mismos. Que no os tenéis que creer a nadie, sino el trabajo está el trabajo lo tiene que hacer la gente propia. Eh, Claro, porque escuchar la confirmación de otra a lo mejor te están engañando, ¿no? Exacto, tú no puedes saber realmente si al final no enseñan una cuenta auditada o enseñan unos resultados, es muy complicado. Yo, por ejemplo, soy una persona que siempre opera en directo. Entonces, con mis alumnos les enseño cómo gestionar la posición cómo gestionar la posición, cómo entro, dónde salgo, cómo añado posición, cómo deshago posiciones, cuando saco parciales y cómo gestiono lo que es el trading, tanto intradiario como en swing, de forma en directo, para que vean cómo es la gestión. Que yo al final siempre es una cosa que digo, que es lo más importante. O sea, tú puedes ser el mejor analista. Esto es lo que me pasa a mí. Yo era muy bueno analizando. Pero era el análisis, el trade. Y luego estaba la gestión, aquí abajo. O sea, era increíble. Decía, hostia, ¿cómo puede ser que yo esté analizando también el gráfico, que se esté dando, pero luego no sea capaz de realizar eso delante del mercado? Y eso, bueno, eso también pasa por no tener un Eso buen pasa plan de trading. también, le pasa a mucha gente, o sea, que sabe analizar correctamente, pero que luego no sabe tomar acción. O sea, no sabe tomar acción y gestionar. Yo pienso que lo más complicado es gestionar las posiciones durante... Sí, porque durante ese movimiento a lo mejor se te pueden pasar mil cosas Pueden por la pasar mil cabeza. cosas. Y la cabeza... Y la decisión realmente es parte de la psicología. Tú ya Exacto. ahí es la decisión que hagas a cerrar o quedarte, eso ya Claro, dependerá de pero la ahí persona. por eso es súper importante tener un plan de trading. Y que Eso es. sé que siempre sea el mismo. Es decir, yo mi estrategia, por ejemplo, en autorización te dice que a partir de aquí, si se desarrolla setup X en esta temporalidad, mi TP objetivo primero es esto, el break-even va cuando pase esto y mi segundo TP o mi toma gana, el 40% restante o 30% que dejo del parcial, se tome en este último nivel. Y Claro, y lo es demás. siempre así. Ya está. Y a partir de punto se pone break-even y tengo otras estrategias, por ejemplo, que no es a partir de cierto punto break-even, sino que es al 1 a 1 o a cierto ratio saco el 50% y el resto lo dejo a stop, porque son otros tipos de estrategias que el precio puede llegar. Yo tengo backtesteado que puede llegar a testear otra vez esos niveles, sacarte en break-even y luego darte el movimiento. Entonces, en función de cada estrategia, tengo una gestión de riesgo distinta. Vale. Entonces, con lo que estaba comentando, perdón, que te interrumpo, con lo que estaba comentando del tema de las metodologías, es que yo en todo mi proceso como trader he pasado por muchas metodologías. ¿Vale? Y esto es una cosa que siempre digo. Ahora está mucho de moda el Smart Money. Está mucho de moda, se está poniendo Elite, pero esto existe hace 3 años. Se está poniendo mucho de moda ICT. Es todo lo mismo. Es todo acción de precio. Porque yo en mi metodología uso conceptos de ICT, y digo que son de ICT, uso conceptos de Elite, uso conceptos de Smart Money y los explico con conceptos de método Wyckoff y los explico con conceptos de Volume Profile Analysis, o sea, perfil de volumen, y lo explico con volumen. ¿Vale? Otra cosa muy buena es que tenéis en TradingPeat, que ponéis futuros y el volumen es real, que luego en CFDs el futuro no sirve de nada. Que ahí tienes un input más para operar futuros, que la gente siempre está con los CFDs que no caga, pero el tema de los futuros son súper interesantes. Pero realmente lo que tú has hecho es básicamente coger lo Todas las que metodologías, a ti te funcionaban exacto, y has unificado o has creado tu propia metodología en base a lo bueno, que... no vamos a llamarle mi propia metodología, que podría No, pero llamarse así. realmente tú has cogido, vamos a decirlo así, las pepitas de oro de cada cosa que a ti te interesaba y que te Y que a mí me funcionaba y que has funcionaba y lo testeado he unificado. y lo has unificado. Y Entonces, has creado una metodología. exacto. He creado una metodología en la cual mi sistema se basa en todas estas metodologías, unificándolas y que todas expliquen la misma historia. Que todas te estén explicando el mismo contexto. Al final, esto es un poco más técnico, que ya sabíamos que habíamos dicho que no íbamos a hablar tanto de técnico, pero voy a intentar explicarlo un poquito. Por ejemplo, el lead, por ejemplo, siempre lo que se busca operar son neutralizaciones de puntos de ciertos niveles.
lo típico que de máximo diario, máximos mensuales, mínimos mensuales, y se busca neutralizar que luego esto, según cada activo es distinto, porque es verdad que, por ejemplo, que según el mercado puede variar mucho, porque, por ejemplo, el oro, ¿vale? Dentro del mercado de derivados del oro, las opciones tienen un peso mucho más grande que, por ejemplo, en Forex, ¿vale? En Forex sí que son activos que suelen reaccionar mucho más al PIB a estos niveles. Mientras que el oro, por ejemplo, es un activo que va mucho más extremo a extremo. Porque hay cierto posicionamiento de opciones que tiene que llegar y expiran a ciertos días y ciertos niveles. Entonces el precio suele rebalancear más esos niveles y suele más ir de extremo a extremo. De forma más bruta, ¿no? De forma más bruta y de forma más volátil. Es un activo que se mueve mucho más extremo a extremo. Mientras que euro-dólar y la libra-dólar y activos en Forex que son muy líquidos, suelen estas estrategias por neutralización o por sacar puntos líquidos, por llamarlo de alguna manera, suelen funcionar mucho más al PIB. Es decir, funcionan al PIB, tocan y luego a partir de ese se desarrolla Claro, por eso vemos esos mechazos, ¿no? Esos barridos, esos stop hands que le llaman. Esos stop hands que le llaman, que al final yo siempre digo, es que esto siempre de lo mismo. Yo la forma que tengo de explicar es exactamente la misma. Tú puedes venir de una fase expansiva y el precio te empieza a desacelerar en el precio. Los de Elite te dirán que el precio empieza a crear liquidez en la parte de arriba. Porque el precio, como va haciendo mínimos decrecientes, se va acumulando la liquidez arriba. Si tú estudias método Wyckoff, tú verás el preliminary support, verás el selling climax, verás el AR, verás el secondary test, y en lo que sería, mientras que otro que opera chartismo o otro que opera por divergencias en RSI, te va a entrar, porque mira, ves, aquí en una hora el precio ha ido haciendo más bajos cada vez en precio, pero el RSI te indica que no en fuerza. Es decir, que en algún momento esto tiene que girar. Sí, pero eso... Claro, es decir, entonces, no, que luego puede pasar cualquier cosa, pero ¿qué pasa? Que si tú... yo, por ejemplo, abro un gráfico de a día de hoy y no me hace falta poner el RSI para ver que hay una divergencia en el RSI. Porque la propia acción de precio te lo está diciendo. Ves como el precio viene con mucho momentum, viene con mucha fuerza, y el precio poco a poco empieza a haber una desaceleración en el precio en el que te va creando mínimos más bajos, pero con menos fuerza. Entonces, no te hace falta realmente poner un RSI para ver que se está debilitando si la acción de eso precio. lo puedes ver directamente en el gráfico, Exacto, ¿no? Cómo se va apagando el precio. Exacto, lo puedes ver directamente en el precio. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras uno de Elite o uno de ICT te va a decir, yo es que, claro, entro por debajo del mínimo del día anterior y busco un setup, un Inverse Fair Value Gap, que están de moda, un BPR, que se llama en esto, digamos, la típica vela envolvente, que para que en una temporalidad más pequeña se vería como una vela fuerte bajista, una vela de parada, y luego que la siguiente vela recupere toda la anterior. Es decir, que el momentum bajista lo pierda en alcista o al revés. Y entra en el BPR, ¿vale? Pero es que si tú sabes de Wyckoff o si tú operas por una divergencia en RSI, sabes que eso tiene una potencial fase de spring, de un evento de sacudida, de un stop hunt, de un barrido, como quieras llamarle, en el que se está poniendo el compromiso de los compradores o de los vendedores por aguantar ese nivel. Y si tú lo lees con perfil de volumen, lo que vas a estar viendo es que el precio, eso es un nodo de bajo volumen, tienes el nivel de equilibrio, tienes el value area high, tienes el value area low, tú sabes que la mayor negociación de contratos está en este nivel, aquí en medio, y que aquí ha sido donde ha habido más equilibrio entre compradores y vendedores. Ha sido este el nivel de aceptación de precio. ¿Qué pasa? Esto es caro, esto es barato. En el que el precio se va por la zona barata y el precio reincorpora en el anterior nivel de equilibrio y vuelve a haber nivel de aceptación de precio, tú sabes que eso es una potencial fase sacudida de mercado, un barrido, una falsa manipulación, una falsa ruptura, ¿no? También le llaman. Y que eso es un potencial evento de Spring con su respectivo test en el Spring, que es ley de esfuerzo versus resultado, según Wyckoff, en el 72. O sea, no es algo nuevo. Y esto se puede ver con perfil de volumen, con niveles de aceptación y de rechazo de precio, con niveles de zonas de equilibrio y mayor negociación de contratos, y cómo el precio va por tramos. Es una cosa que siempre he dicho. Entonces lo estamos complicando nosotros. Exacto. Entonces le estamos poniendo... No, simplemente se está queriendo monetizar la metodología mágica. Se está queriendo monetizar la metodología mágica. Porque al final los de Smart Money te dicen, no, fijaos, es que esto es una falsa ruptura. Y como es una falsa ruptura, yo entro. ¿Pero por qué entras? ¿Por qué estás entrando? Porque esto hay metodologías que realmente lo explican mejor. No, es que porque me ha dado este patrón. Vale, bueno, es válido. Te ha hecho esto y según este patrón puedes entrar. Pero realmente hay más allá. Porque si tú miras a la izquierda del gráfico, puedes ver si en esa
si en esa zona de izquierda del gráfico, en diario, en 4 horas, estás en 15 minutos o no tienes problema más baja, puedes ver qué pasó ahí. Si es una anterior fase de reacumulación de Wyckoff, si es un bloque de órdenes, si ahí el precio sacó liquidez y no tiene más liquidez, porque siempre decimos que el precio se mueve de liquidez en liquidez. Pues ¿no? eso es teoría, ya está. Exacto, eso es teoría, ya está. Entonces, ¿qué pasa? Que en función, yo siempre soy una persona que digo que el precio va por tramos y que intenta ser siempre lo más eficiente posible. Es decir, que el precio, si tiene que ir a un nivel, si yo tengo, esto los que les gusta ICT les va a encantar, si yo tengo mi DOL, tengo mi Drone of Liquidity, que digamos que es mi nivel objetivo que ir a buscar, antes de ir a ese nivel, ¿qué niveles tiene más cercanos para llegar a ese nivel? Para coger la liquidez suficiente. Es lo que estábamos hablando antes también de brokeraje y demás. Entonces el precio va por tramos, no va recto a ese nivel, sino que antes de llegar a ese nivel tiene que hacer otros tramos, otros circuitos que tiene que hacer el precio para poder llegar a ese nivel de la forma lo más eficiente posible. Entiendo. Entonces, es lo que digo yo, no os dejéis engañar por que si ICT, bueno, ahora con lo que pasa con ICT, que si ICT es la estrategia mágica, porque un BPR que os opera ICT luego de una utilización de semanal, de diario, va a ser una fase de Spring en Wyckoff, una fase de atrás de Wyckoff, y esto se ha explicado toda la vida con otras metodologías, y si tú coges un perfil de volumen y ves ley de esfuerzo versus resultado, verás que si operaras futuros, que es el problema en CFDs, que no se puede ver el volumen real, pero si operáis futuro, veríais que hay un incremento de volumen, veríais que hay una aplicación de esfuerzo muy grande en volumen para mover el precio a unos niveles inferiores, pero que luego el precio, poco después, se reincorpora en el anterior precio de cotización, con un decremento de volumen, y luego aguanta esos niveles otra vez, y cuando vuelve a entrar volumen, tú sabes que la probabilidad de que eso haya sido una falsa ruptura o una manipulación, que yo no lo llamo así, pero entiendo, he estudiado estas metodologías y entiendo que se llama un barrido y un stop hunt, tú sabes que eso hay más probabilidades de que sea un stop hunt que no sea una ruptura con una posible continuación. Pero es que esto se explica con... Yo he operado con estrategias que esto se hace solo mirando volumen. Y a día de hoy el volumen tampoco es una cosa que nunca se mira. Y estamos tan acostumbrados a las CFDs que el volumen es inútil que no se puede hacer servir. Por eso digo también que el tema de los futuros, muchas veces en según qué brokers también tienes mucha más información. Eso es. Y respecto a las metodologías que has estado comentando antes, ¿cuál ha sido, mirándolas una por una, ¿vale? ¿Cuál ha sido la más interesante para ti o la que más te ha podido servir, donde más información has podido sacar o entender o explicar? A ver, a mí la que más me comió la idea de que era la solución era Smart Money. Porque le dan una explicación detrás, o sea, para que me entiendas, Richard Wyckoff es algo muy antiguo, ¿no? Y entonces te dicen, no, porque si en este nivel eso te indica que hay más compromiso por parte de los compradores que los vendedores por aguantar tales niveles y tal. Pero es que los Smart Money te lo venden de una manera, o te lo quieren vender de una manera, es que ves, esto es lo que hacen el trading institucional, esto es lo que hacen los traders institucionales. Y tú puedes detectar esas huellas. Y tú puedes detectar esas huellas según lo que te hace el gráfico. Vale, en cierta manera es verdad, obviamente, porque esos movimientos que hay de captura, de barrido de ciertos niveles y a partir de ahí el precio tiene un desarrollo brutal que no le da nadie tiempo a entrar, obviamente es porque el precio cogió cierta contrapartida de posiciones para dar luego ese movimiento. Y tú sabes que ahí hay una huella y que esos precios a futuro, ¿vale? Son precios que aún quedan por rebalancear, son niveles importantes que el precio tiene por rebalancear. Entonces, ¿qué pasa? Que yo con mi metodología lo que hice es coger todas estas metodologías y unificarlas dando una manera 100% objetiva de que todas estas metodologías tuvieran que tienen idiosincrasias un poco distintas, pero al final no, porque Wyckoff también habla de oferta y demanda y tal, al final todo es lo mismo, pero poderlo parametrizar. Es decir, tener una manera de decir, no, es que aquí solo se buscan cortos por esto. Aquí solo se busca largos por esto. Y que tenga una esperanza matemática y una esperanza positiva a largo plazo. ¿Vale? Porque si no, al final, todos son niveles de soporte y resistencia, todos son bloques de órdenes, y al final todos son niveles. Al final todos son niveles y donde uno ve un bloque, otro ve un nivel de soporte y resistencia y otro ve una inducción de liquidez. Entonces, no es algo objetivo. Entonces, lo que fue unificar todas las estrategias, darle un contexto y una explicación detrás y parametrizarlo de una manera de decir, vale, ¿qué bloque es válido? ¿Qué zona para...? Yo les llamo zonas de construcción. Son bloques de órdenes para la gente que haga Smart Money. ¿Qué zonas de construcción mías son válidas?
esta. ¿Por qué es esta zona de construcción? Porque me interesa. Tiene que seguir 8 reglas. Si cumple las 8 reglas, a partir de ahí sé que esa zona de construcción es válida. ¿Qué tengo que buscar en esa zona de construcción? Según si es esta temporalidad, esta. Si es según es esta temporalidad, esta otra. Si estas zonas de construcción son válidas en estas temporalidades tengo que buscar estos setups que sean válidos. Que, bueno, tienen que ser setups que me den todas las confluencias. Y la manera que tengo de objetivizarlo, ya que es un trading discrecional, es que tengo que buscar, opero de una forma en que busco mis rangos operativos, ¿vale? Y cuando tengo un nuevo rango operativo, el precio lo que tiene que hacer, me tiene que cotizar en tiempo, más tiempo por la parte alta o por la parte baja para buscar una continuación. Es decir, que los niveles de aceptación y los niveles de equilibrio entre nuevos compradores y vendedores que están en esa fase, en ese momento mercado, estén más por la zona alta o por la zona baja si es que yo quiero meter una compra por la zona alta para buscar un descuento para hacer una continuación o al revés. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Perdón, ¿qué pasa? Que ahí... Sí, líate. No te preocupes. ¿Qué pasa? Que ahí sí que es verdad que, hostia, pero es que porque luego también sería subjetivo, ¿no? Porque dirías, vale, pero que esta zona está como string discrecional, pero con unas normas, no puedes decir, vale, pero que esta zona es válida para ti, Edgar, en 4 horas, pero en 1 hora no. Exactamente. Y como es válida en 4 horas y en 1 hora no, si es válida en 4, si te hace esto en esta temporalidad, va a ser válida. Pero como en 1 hora no es válida, lo que tienes que esperar es que se liquide ese nivel operativo o en diario. Entonces lo tengo de una manera que es ABCD. Entonces ahí no hay pérdida. Con un backtesting, obviamente, de enfermo de 5 años. En FX Replay. Bueno, de 5 años míos de mi vida no, sino de operar cada activo de forma individual durante 5 años, en intradía, en swing, probando cada estrategia de forma individual. Estás hablando de temporalidades, pero ¿qué tipo de operativa prefieres? ¿Swing, intradía, scalping? A ver, yo las operativas en directo con los alumnos suelo hacer intradía. Pero los análisis al detalle que hacemos, miramos y analizamos en swing para operar en swing y programar en swing. No soy más partidario de una cosa que de otra. Este año soy más rentable en swing que en intradía. Y yo soy el típico trader que le gusta mucho el intradía. Y bueno, pues ahí están los factos, ahí están los números. Bastante más rentable soy este año en swing que en intradía. ¿Cuánto has sacado? Este año llevo un 32% en swing. Y en intradía en todo el año llevo un 17%. ¿Vale? ¿Cómo es tu ratio de vencedoras a perdedoras? Vale, esto depende de cada estrategia. Cada estrategia te dice una cosa y tiene distintos take profits de diferentes parciales en diferentes niveles operativos de forma objetiva, pero viéndolo de forma discrecional. ¿Vale? Es decir, no significa que no, hoy me apetece que el precio vaya al máximo del día anterior. O hoy me apetece solo que vaya hasta el máximo del nivel del rango asiático. No. O sea, cada estrategia, objetivamente, en función de cada estrategia, hay niveles operativos que se tienen que ir a buscar. Y en ciertos niveles operativos se tiene que poner break-even, ¿vale? Pero están de forma discrecional en el precio. Es decir, está hecho de una manera que para todos los alumnos, bueno, para toda la gente que según mi metodología enseño, en cada cierto nivel, según lo que está haciendo el precio, ahí se tiene que poner break-even, pero puede ser que mañana esa zona esté a 5 pips y puede ser que mañana pasado esté a 7,5 o 8 pips de tu instancia de tu entrada. Entonces, en ese aspecto que tú me has preguntado, sí que es verdad que, a ver, a mí me gusta más intradía. Me gusta eso de levantar. Me gusta la acción, ¿no? A mí me gusta la acción. Básicamente. Me gusta eso de levantarme a las 7:30 de la mañana y hacer el pre-market. Bueno, a las 7, hacer el pre-market, ver la apertura de Frankfurt y a partir de ahí empezar que esto hablaremos más tarde de la gestión de riesgo porque es muy distinta como la gestión a cuentas de fondeo, capital propio, capital de terceros, etc. ¿Cuántas horas le echas al trading? Estoy mirando un compañero. A ver, yo he hecho bastantes horas, no nos vayamos a engañar. Entonces sí que es verdad que ahora con el proyecto que estoy teniendo tengo muchísimo trabajo y estoy más desconectado de los gráficos, pero yo normalmente una media de 4 horas al día la paso como mínimo. A ver, 4 horas para mí son muchas. Vale, para mí son pocas. O sea, para mí estar 4 horas delante del gráfico es poca, de hecho se me hace poco y también por eso al principio me costaba mucho ser rentable. Porque cuando pasas muchas horas... Volvemos a lo de antes, ¿te acuerdas que habíamos dicho, ¿no? De poner el tiempo, cuanto más tiempo, más conocimiento. Exacto, no tiene por qué. Meterle más horas delante del gráfico no significa ganar más dinero. Eso es una cosa que os tenéis que poner
Es conocimiento, ¿no? Sí, Digamos. es conocimiento. En ese aspecto sí. Pero, ¿qué papel juega la parte fundamental Vale. en tus trades? La parte fundamental va ligada directamente a mi análisis. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo la construcción de posiciones estas que te digo, ¿vale? Yo directamente la pongo. Depende del dato. Depende del dato y del dato que tenga que haber según el calendario económico, el resultado empresarial, si estás operando acciones o índices en este caso, ¿vale? Pero si, por ejemplo, son fundamentales aquí en Europa, aunque tengan mucho peso, como un PMI manufacturero alemán, que es muy importante, el PMI manufacturero en el impacto en la eurozona de Alemania es súper importante, pero no mueve tanto como un NFP o un CPI de Estados Unidos en horario Nueva York. Tiene nada que ver la distribución que hace. Bueno, la expansión que hace el precio. Entonces, yo igualmente promedio los precios en ese nivel. ¿Qué pasa? Que me quedan parte, ¿no? de ese porcentaje para incluir en otras posiciones. Si el dato me sale malo, lo que hago es que automáticamente se me salta el stop bueno, se salta el stop o cierro posiciones o hago una cobertura. ¿Qué pasa? Si el dato fue a favor y empiezo a estructurar a mi favor, lo que hago es haciendo una construcción de posiciones a favor de las noticias. Las noticias son súper importantes, aparte, realmente son los fundamentales son los que mueven el mercado, sobre todo a largo plazo. Y al final hay que entender que es una parte muy importante. Yo sí que estoy bastante puesto en tema macroeconómico de fundamentales. De hecho, a ver si bueno, ya os lo digo aquí, a ver si podemos hacer una mesa redonda un día con Geno Economics, que para mí es un referente muy grande y podemos hacer algo aquí charlando con él, que hace un pre-market todos los días, que es espectacular. Y el tema del macro y fundamental es algo muy importante. ¿Qué pasa? Que yo el tema de los fundamentales los miro un poco de otra manera. Es decir, yo cada día tengo varios activos que operar, ¿no? Y por ejemplo, que soy bastante de Forex. Forex miro, por ejemplo, el DXY, que es el índice del dólar, que es una canasta de divisas del dólar frente a otras 5 divisas, que es euro, libra, bueno, euro y en japonés, libra, canadiense, sueco, corona sueca y franco suizo. ¿Y qué pasa? Que tú sabes que el DXY tiene una correlación negativa con el euro dólar. ¿Y qué pasa? Que dentro de esta cesta del DXY, el euro dólar implica el 55% de esta cesta. Entonces sabes que lo que haga el euro dólar, este par debería de hacerlo el DXY a la inversa. ¿Qué pasa? Si el día antes, por ejemplo, hubieron datos de PMI en eurozona y hubieron datos de PMI en Gran Bretaña, en el Reino Unido, y fueron mejores los datos del Reino Unido que los de la eurozona, ¿vale? Y el día que estamos operando en la apertura de Londres, el día siguiente no hay datos de relevancia ni en la eurozona ni en Reino Unido, ¿qué pasa? Que yo le voy a dar prioridad a la libra y al euro, porque tienen más fortaleza. ¿Qué pasa? Que esto, con mis estrategias, lo que hago es ver si cuál de los dos tiene mejor setup de los dos para entrar. Lo que pasa que siempre priorizando qué activo tiene más fortaleza según los datos que hayan salido, que esto en el gráfico se ve. Es decir, por ejemplo, estos días, bueno, no sé cuándo vaya a salir, pero últimamente, estas semanas, para decirlo así porque no sé cuándo saldrá el podcast, el eurodólar ha tenido mucha más debilidad que la libra. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si yo busco setups a largo, obviamente estructuralmente el precio y en el gráfico ya ves que es más bonito de buscar largos en la libra que en el euro, que es esa contratendencia completamente, pero intradía ya sabes que puedes buscar movimientos más cortos de mercado. Entonces, ¿qué pasa? Que si los fundamentales han acompañado mejor a la libra que al euro, lo que hago es correlacionar DXY con euro y con libra. Y en función de eso y con los datos que hayan salido, voy a encontrar diferentes setups y voy a darle prioridad a los setups que tengan más alta probabilidad o que, según los datos y mis setups, vayan a tener mayor recorrido, que es lo que ha pasado estos días en la libra, que ha tenido movimientos a largo, a contratendencia, pero movimientos a largo más expansivos que no el euro dólar, porque ha tenido mejores datos y ha tenido mejores setups entrando. Sí que son cosas que tengo en cuenta, pero tampoco es que estoy aprendiendo, porque ya te he dicho que soy una persona muy curiosa, estoy aprendiendo trading cuantitativo y desviaciones de datos, en función de los datos que salen y de las desviaciones, cómo poder hacer trading cuantitativo, pero me considero alguien completamente inexperto y sin autoridad para hablar de nada sobre ello. En este aspecto soy analfabeto total. No, pero no, analfabeto no. Obviamente tienes tus principios, ¿no? Y sabes lo que... Principalmente la base la tienes. Sí, Por lo no, que claro, estás la base la comentando, tengo. Y sobre fundamentales y macroeconomía me gusta muchísimo. Y yo me miro las minutas de la FOMC a las 8 de la tarde hora española
con el señor Powell hablando en inglés, haciendo el esfuerzo de entender qué es lo que está hablando. O sea, me refiero que soy una persona que me gusta mucho, estoy al día, estoy al tanto de los fundamentales, estoy al tanto también de los diferentes fondos de inversión o de los diferentes bancos, qué datos dicen o qué previsiones tienen, y hacer yo también mis posibles previsiones en función de cómo salga el dato, qué es lo que debería de hacer el precio y qué es lo que debería estar buscando, también lo hago. Y me gusta, o sea, entiendo mucho la parte de fundamentales, tanto de calendario económico más en Forex, como lo que sería resultados empresariales más en el tema de índices y acciones. De esto sí que entiendo. Lo que no entiendo es operar con noticias, haciendo trading cuantitativo y con datos. No, ahí sí que no me meto, de momento. De momento. De momento no vamos a entrar, demasiadas cosas. Vale, cerrando el tema de la parte fundamental, vamos a una parte que seguramente te va a gustar, que es la parte de gestión de riesgo. ¿Y cuál consideras que es el aspecto más crítico en la gestión de riesgo dentro del trading? Más crítico, que la gente no cumple el plan de trading. O sea, se autosabotea, ¿no? Se autosabotea. 100%, ¿eh? 100%. Yo me autosaboteado 3 años. O sea, es parte de la cabeza, ¿no? Parte psicológica. Es parte psicológica. Si tú te estableces un buen plan de trading, es decir, mira, yo tengo un riesgo X de pérdida semanal. Yo tengo un riesgo pérdida máximo diaria. Yo tengo un máximo de trades diarios de X. Yo tengo que hacer esto. Si tú cumples todo eso, la gestión de riesgo va a ser la adecuada. ¿Qué pasa? Que no lo cumples. ¿Qué pasa? Que no lo cumples. ¿Qué podría recomendar desde aquí? Puede parecer un poco raro. Yo lo que hacía en los momentos que todavía no era rentable, pues tenía un journal, tenía un trading, apuntando todos los datos y toda mi operativa, y lo que hacía cada día antes de operar, pues va a ser un poco cursi esto ahora y eso, pero tenía como una lista de unas frases que yo me decía antes de empezar a operar o antes de empezar a analizar. Que era, yo soy responsable, yo soy tal, yo soy tal, yo soy tal, para recordarme que lo estás haciendo por algo. ¿Vale? Que no entres ahí a jugar, que no entres ahí a ser un ludópata. ¿Vale? Entonces yo cada día me tenía que leer 20 frases como motivacionales de que yo era capaz, de que yo era muy inteligente, de que yo era tal, que esto lo hacía porque quería vivir de esto. O sea, yo me leía una serie de frases que me recordaba todos los días antes de empezar a operar, porque si no decía, hoy voy a cumplir la gestión de riesgo. ¿Entras? Primer stop, vuelvo a entrar. O sea, no, tiene que ir. No, tío. No. Yo he pasado por eso. Yo he pasado por eso y por autosabotearme, y tengo un alumno que a día de hoy es muy bueno que también, que se llama Bryce, saludos desde aquí. Y yo le decía, pero tío, si sabes todo, tío. Digo, eres súper bueno analizando. Digo, ¿qué pasa luego que quemas 50 cuentas, tío? Es lo que tú dices, ¿no? Autosabotaje. Autosabotaje, tío. Y tener esas ideas limitantes de tú saber que sí, pero como que te da ese miedo de conseguirlo, tío. Hay algo en el subconsciente. Hablo completamente de la inexperiencia, pero hay algo en el subconsciente como limitante que no te está dejando ser cuando tú sabes que sí, ¿sabes? A mí me pasó durante mucho tiempo. Pero eso tú lo has aprendido con todos los errores que has cometido anteriormente. Entonces yo creo que lo que tiene que pasar él es lo que tú has pasado. Bueno, ya lo ha pasado. No, pero yo creo que tú más. No, sí, claro, yo más porque yo... yo, lo he pasado yo no sé en qué momento, pero hubo un momento que me levanté, tío, y que mi cabeza hizo clic. Pero no te sé decir por qué pasó eso. No pasó por algo de que ya no pudiera perder más dinero. No. Hubo un momento que hice clic. Y de hecho fue bastante después de que dejara el trabajo propio, tío. Fue mucho después de que yo dejara. Porque yo metí un... Bueno. Ostras, ahí estabas... O sea... Yo metí un pelot. Te metiste mucha presión cuando dejaste el trabajo. Sí. ¿Y cuánto tiempo fue desde que te hizo el clic? 6 meses o 7 después. O sea, ahí se te ha pasado por la cabeza muchísimas cosas, seguramente. Muchísimas cosas. O sea, yo hice un... No es suerte, pero vamos a llamarlo entre análisis. Y siempre lo digo también. Metí un pelotazo muy grande en unas props que retiré bastante dinero, que se alineó, bueno, mi estrategia de neutralización con que hubo el PT de banca regional en Estados Unidos, que petó Silicon Valley Bank, que el oro se fue a máximos históricos, y a partir de ahí me empecé a desbalancear a cortos y saqué mucho dinero. Yo pensaba que ni me lo iban a pagar, para mí ese dinero era irreal total, pensaba que era imposible eso, pero pasó. Y luego dejó el trabajo. Dije al jefe, te doy 10 días, dejo trabajo, a ir del tren. Perdí en 6 meses todo lo que había ganado, que era en mi colchón de gastos durante un año, lo perdí en 6 meses. Es cuando dijiste que te creías en plan... No, eso fue mucho antes. Otro lapso, ¿no? Fue eso mucho antes
antes de empezar a operar con metodologías de DCT, Smart Money, de acción de precio. ¿Vale? Que lo hacía con capital propio pequeño. Eso fue cuando yo operaba capital propio y operaba con esta metodología y empezaron a salir el tema de las props, se pusieron de moda. Y dije, vale, si he hecho esto con capital propio, voy a hacerlo con las cuentas de ese fondo estas que han salido y voy a hacerme millonario. O sea, yo decía, hostia, si en un año he ganado un 47%, digo, con 3.000 euros le he sacado 4.000 no sé cuántos, ¿eh? Digo, si hago esto con props, con cuentas de 100K, me hago rico. Yo lo pensaba de verdad en ese momento. ¿Qué pasa? Que, Ahí te estaba cegando el ego. bueno, más que el ego, yo lo... sí, puede ser. No, llevaba un año operando, me había ido muy bien, pero con una buena gestión, ¿eh? Solo arriesgándole $30 de riesgo por operación, poco a poco, solo si me daba la confirmación, solo si era un setup 100% válido. Pero cuando empecé a comprar cuentas de fondeo, tío, empecé a quemar cuentas, tío. Todo el dinero que yo había ganado con capital propio más el ahorro que tenía, lo quemé todo en cuentas de fondeo, tío. Aparte que era muy distinto a día de hoy, porque yo te estoy hablando de que había un mínimo de 30 días que tenías que hacerle un 10% a una cuenta en menos de 20 días laborables. Y yo trabajaba con horario partido, tío. Yo no podía operar intradía. Mis operaciones eran análisis que a lo mejor en un mes tenías entre 10 y 3 operaciones si el precio llegaba. Porque podía ser que no. Y aparte, ¿qué tenía yo en esa camioneta? No, voy a cuidar muy bien esta cuenta, voy a operarla un 1%. No haces, tío, un 10% de rentabilidad en 20 putos días laborables, tío. Puede ser también que hubiera cambiado el clic o esa mentalidad justamente cuando dejaste el trabajo Claro, y o pudo sea, cambiar algo ahí fue cuando metí que, el pelotazo y dejé el trabajo, claro, ¿vale? Cuando perdí otra vez, perdí la mitad del colchón que había hecho, que me servía para vivir medio año, y fue como que dije, Ekar, para o vas a tener que volver a decir que te vuelvas a coger el trabajo. O sea, que todo lo que has ganado te lo va a haberte comprado un coche o haberte comprado otra cosa. Digo, o la porque entrada de una casa, no sé. bueno, una casa no, No, la entrada, la entrada. bueno, para la entrada de una casa, bueno, luego no se compra más presión. Que Ya, no sabes, bueno, sí. no sabes ni cómo la pagas luego, ni ahí ya no veas, ¿sabes? Entonces, claro, ahí fue como, ¿qué puedo hacer? Y ahí fue cuando me empecé a comer mucho la cabeza y empecé a comprar cuentas pequeñas y ver si de verdad me salían los números con cuentas pequeñas y a irlo escalando poco a poco. Ahí fue cuando empecé a hacer un poco eso. Fue cuando dije, Calpara, empieza a hacer las cosas de otra manera, poco a poco, y si de verdad te eres rentable, vas a poder, o no rentable, vamos a decir, si eres capaz de ganarle más dinero a las prop firms de lo que te cuestan, vas a poderlo ir escalando poco a poco. Y con diferentes estrategias de gestión de riesgo, no de mis estrategias, sino entre props, capital propio y demás, pues conseguí tener un método en el que podía ganar más dinero de la inversión que hacía. Ujú. Y fue ahí cuando hice clic. Cuando dije de intentar comprar cuentas muy grandes y seguir haciendo porcentajes muy altos de cuentas y grandes cantidades de dinero, a empezar a escalar, bueno, pues como un negocio. A tratarlo realmente como lo que es, como un negocio. Vale, y para alguien que quiere empezar, que tiene sus primeras cuentas, ¿qué frase le darías para que pueda ayudarle a poder gestionar o controlar? Diversificar. No meterlo todo los mismos los mismos huevos en la misma cesta, ¿vale? Diversificar tanto en tamaños de cuentas como en diferentes compañías de fondeo, que se informen bien antes de entrar en una compañía de fondeo, que busquen quién hay detrás. Es un poquito complicado también, si no estás muy metido dentro del tema, saber filtrar. Y luego, no invertir nada. O sea, yo siempre he dicho que el trading dentro de lo que es renta variable debería ser como último escalón, ¿vale? Entonces, si tú puedes invertir, buah, que me van a funar, depende de lo que diga. Si tú puedes invertir 200 euros al mes, ¿vale? Solo, que es lo que te queda en base a ahorro al mes, ni siquiera esos 200 euros tendrían que ir destinados a trading. Es decir, de esos 200, si quieres, si eres joven, puedes invertir a tal vez la mitad. Yo lo que haría, de unos 100, los invertiría, pues ahora mismo, yo qué sé, en un fondo monetario a corto plazo, o una cuenta remunerada mismo, a largo plazo, o invertirlo en renta variable a largo plazo. Siempre es buen momento. No digo a nadie que compren nada ahora en renta variable, que están máximos históricos. No digo que no pueda seguir subiendo infinito, que eso es otra cosa, pero si buscas muy a largo plazo, siempre invertir pues, en lo típico, en un MSCI World, en un S&P 500, también un porcentaje en emergente,
diversificar la cartera. Es decir, voy a hacer una inversión a largo plazo. Y lo otro, como soy joven, en base también al perfil de riesgo del inversor y de la edad que tenga, de lo que esté buscando, pues puedes destinar de la base de ahorro que tengas una parte mayor yo lo invertiría en cuentas de fondeo más que en capital propio, en lo personal, ya que el riesgo asimétrico que tienen las cuentas de fondeo te pueden hacer conseguir mucho más capital y puedes ganar dinero mucho más rápido. Te da la opción de capitalizarte más rápido y con un dinero mucho mayor. Y en función a eso, de lo que tú has podido ahorrar, no dedicarlo todo al trading, y de la parte que tú dedicas al trading, decir, vale, yo puedo ahorrar 100 euros al mes, pues me voy a comprar 2 cuentas de 5 para no meter los mismos huevos en la misma cesta y poder diversificar. Es decir, si por lo que sea una te va mal, psicológicamente se te ha ido la cabeza o has hecho algo que no debías, al menos te queda otra cuenta. No coger toda la inversión que tengas en un mes y comprarte una cuenta de 200k. Primero, No porque no vas tendría a estar, sentido. no vas a estar Para psicológicamente ti no tendría preparado. sentido, claro. No tienes, es que no tienes la psicología adecuada ni los hábitos adecuados para gestionar una cuenta así, aunque sea una demo. Pues que los invierta en libros, ¿no? Más fácil. Exacto. Exacto. O también te digo una cosa. Esto te hablo de que sea una persona que ya haya hecho formación. Vale. Y yo te estoy hablando de alguien que ya tenga una información válida. Pero es que antes de eso, lo primero que deberías encontrar es una información válida. Una información válida que te permitiera a ti estar en los mercados sabiendo lo que estás haciendo o suponiendo saber lo que estás haciendo. ¿Vale? Pero sin miedo y teniendo algo mecanizado y que tengas que saber lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer y cuándo lo tienes que hacer. Tiene todo el sentido. Y ya cerrando y como último bloque, quería hablar sobre las scams Vale, ¿scams en qué sentido? dentro de lo que es el trading. Y para que lo sepa más o menos, ¿no? La gente que está empezando y para que también tenga en la cabeza qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Porque yo creo que tú ya sabes muy bien, ¿no? Cómo funcionan muchas de las empresas y Sí. muchas de las personas que se dedican a generar contenido y que sea realmente de valor y demás. Para ti, ¿cuáles son los scams más comunes dentro de lo que es el sector y cómo identificarlos? Vale, scams, podemos hablar entre props, tal vez, formaciones, ¿no? Tal vez. ¿Y qué más se podría...? Pues cómo identificar, por ejemplo, una red flag en este tipo de Un contenido creador de contenido. de un Vale. creador de Claro, contenido. a ver, lo típico de... Esto yo siempre llamo los... los traders de TradingView, que yo le llamo, que son los que nunca te enseñan, siempre te enseñan la operación una vez pasada en TradingView y que jamás vas a ver una operación suya en MetaTrader. Eso es una. Luego están la gente que son traders y solo te enseñan lujos y ves su Instagram y jamás vas a ver una historia enseñando sobre trading o con análisis suyo o que hable de trading. O sea, ¿cómo puede ser que una persona que sea trader y vive solo del trading y haga millones y tenga su Lambo, tenga su Bugatti, tenga no sé qué, que teóricamente vienen del trading, que jamás te expliquen nada de trading? O sea, esa persona debería de amar el trading. Tendría que... o sea, imagínate que tú, gracias a tu trading, te compras un chirón. Tendrías que estar enamorado del trading, tendría que apasionarte, tendrías que estar explicando a la gente, ostras, pues mira, hoy hice esta operativa, o no explicando por qué si no quieres desvelar tu estrategia, pero tendrías que enseñar algo de contenido de trading. Esta gente no, esta gente son lambos y yates, pero de contenido de trading no tienen nada. Ahora, el curso es de trading. O sea, son cosas que no sé, que nunca llegaré a concebir. No, pero que la gente igualmente pica, ¿sabes? Que eso Sí, no, la gente ve el Ferrari o ve el Lambo dice, ah, mira, yo quiero. mira, yo quiero, voy a entrar aquí, dinero rápido. Pero es que es que yo creo que son scams tan evidentes, pues que la gente sigue picando. Yo creo que hay que mentalizar ya, ¿no? Y tener esa parte de responsabilidad de decir que esto no es el trading, ¿no? Que no, el Lambo no es esto, que la casa aquí en La Moraleja no es esto, que si el barquito, que si tal. Yo creo que también parte de responsabilidad la tenemos todos y que yo creo que es un punto también que la gente que se dedica dentro de este sector y a ofrecer este tipo de contenido, pues que hagan también entender esto, ¿no? Claro, para mí es muy importante el tema de concienciar a la gente. Correcto. O sea, para mí el trading, esto no quiero decepcionar a la gente que esté oyendo aquí, pero es una habilidad bastante jodida. O sea, yo lo he pasado muy mal, ¿eh? ¿Cuánto tiempo has tenido que pasar, así decirlo mal, para poder ahora sentirte bien y realizado con tu trabajo? 4 años, tío.
4 años y te hablo de estar mal, ¿eh? Por culpa mía, con la pareja, con mi expareja, de estar mal yo en el trabajo, incluso con una indigestión crónica, mal. O sea, te hablo de estar jodido mal, 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 tío. Y pienso que no es algo tal vez para todo el mundo en el sentido, mira, yo lo he hecho porque me apasiona y me gusta mucho. Pero no pienso que sea una vía de escape rápida, en mi opinión. Habrá otro que lo haya conseguido mucho menos tiempo y lo vea de otra manera. Pero por lo que he pasado yo, las experiencias que he pasado yo, no pienso que el trading sea la solución a tus problemas de hacer dinero rápido y de esta manera. En mi opinión y en mi experiencia. No significa que a otra persona no le haya ido de otra manera. Al final son puntos de vista. Y siempre diré una cosa. Tienes que pensar que esto de lo que estoy hablando yo, que lo he pasado mal, habrá gente que no le haya pasado. Conozco gente que en un año y medio o 2 les ha ido bastante bien y les va bien y no han pasado por lo que yo he pasado. No, pero igualmente también como el trading también es como parte del ciclo. Tú ya lo has vivido, has Sí, pasado por altos, has pasado por bajos. Y igualmente no a esta gente que en un año ha podido conseguir X, tú lo has conseguido, lo has explicado aquí en el día de hoy, pero igualmente también es sobrellevar todo eso que tú también me has contado, claro. de todas las pérdidas, de todo lo que tú has pasado en base a lo negativo y que realmente el día de hoy, el momento de Claro, el ahora, momento de ahora estés. es este, claro. Y yo creo que eso es la Es parte la emocional y parte la emocional parte y la que parte positiva. A ver, siempre diré una cosa. ¿Se puede vivir del trading? A ver, sí es posible. Es posible, pero es difícil. se puede ser millonario en el trading Uf, con una cuenta de fondeo. no, ni de coña, ni de coña. Imposible. O sea, bueno, yo a lo mejor alguien viene aquí y me calla la boca, ¿eh? Y lo demuestra auditado, pero es imposible. O sea, es imposible que con una cuenta de $100.000 o con 5 cuentas de $500.000, o sea, con 5 cuentas de 100, ¿cuánto permite el Trading Pit, por ejemplo, el máximo de cuentas posible? Pues ahora mismo creo que son 5 5 de 100. en futuros. Ahora no te puedo confirmar exactamente, pero tendrá que ver porque hicimos un cambio. Ahora mismo no te puedo confirmar. Es imposible. No sale los números. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que cada año vas a sacar más de un 100%? Es literalmente imposible hacerte millonario haciendo trading si lo miras de esta manera. Es posible moviendo un fondo de inversión, siendo uno entre 1 millón y trabajando para un capital para, de terceros en un fondo de inversión sería posible. Como venías diciendo, ¿no? Que No se trata de ganar mucho dinero, se trata de ganar poco dinero manejando mucho dinero, gestionando mucho dinero. El trading no se trata de hacer mucho dinero con poco dinero, sino de hacer poco dinero con mucho dinero. Eso es lo más importante. Entonces, hacerte millonario con cuentas de fondeo, yo pienso que es imposible. a ver, es una ayuda, ¿no? Que te puede ayudar, por ejemplo, como dices tú, a Abrirte tener, puertas, a por abrirte ejemplo. puertas, cuentas propias, puedes No solo eso, diversificar en otro tipo de de negocio, no sé, activos, muchísimas exacto. cosas. Claro, a partir de ahí, a partir de capitalizarte con cuentas de fondeo, tal vez sí te vayas a hacer millonario, pero no solo por el trading que tú hagas con las cuentas de fondeo, sino porque gracias a ese capital vas a poderlo invertir, vas a poder diversificar, vas a poder invertir y tal vez vayas a poder abrir otros negocios o tengas otras oportunidades de negocio. Que yo siempre digo que lo principal es lo principal y luego todo lo demás es algo secundario. No hay que estar centrado en 50 cosas a la vez, que si no, luego no salen las cosas. Ahora, ¿es posible hacerte millonario haciendo trading? Sí, pero con capitales muy grandes. Con capitales muy, muy, muy grandes. Al final, ¿qué es lo que piden un fondo de inversión al año? ¿Entre un 15 y un 20? Como máximo. Mm. Y lo que miran más no es. Este me ha hecho un 30. Y Es este el me ha hecho. riesgo que tú estás asumiendo. Exacto. Este trader me ha hecho un 30 este año y este un 20. A lo mejor prefieren el del 20. Porque la volatilidad que ha tenido entre meses o entre los diferentes trades es mucho menor que el de 30. Mm. O porque el drawdown que ha tenido el de 20 es mucho menor que el que ha tenido el de 30. Y les interesa mucho más a alguien que ha ganado menos, pero que su drawdown ha sido mucho menor y que la volatilidad de su estrategia no tiene tantos altos y bajos y tantas subidas y bajadas, sino que es mucho más constante. Porque buscan seguridad antes de retornos grandes. Entiendo. Pues yo creo que podemos acabar en el Yo día de creo que sí, hoy. yo creo que es Ha sido suficiente. súper largo, extendido. La verdad que hemos sacado bastante información. Yo creo que has aportado muchísimo valor y me gustaría terminar con este podcast pudiendo mirar a la cámara
Y comentando la mejor, bueno, el mejor consejo que le podrías dar a una persona que esté en el trading y añadirle una frase inspiradora. Hoy me estáis matando, ¿eh? Madre mía. Lo que os diría es que nunca os rindáis, no invirtáis nunca dinero que no podáis invertir, buscar a largo plazo y hacerlo porque de verdad os gusta porque de verdad os gusta esto y lo estáis mirando a largo plazo y para un futuro mejor. Esto es lo que le diría a la gente en un principio. Pues nada, muchas gracias, Ika, por compartir este espacio junto Igualmente. conmigo. Espero a ver que... si nos vemos pronto. Me gustaría veros pronto otra vez en un tiempo. Bueno, tú sabes que tienes las puertas aquí abiertas, así que podemos organizar otro podcast, así también en conjunto, como le habías dicho antes. Así que nada, muchas gracias por estar aquí en el día de hoy. Muchas gracias, chicos, por estar escuchando todo este podcast. Para poder encontrar mucho más contenido, darle al botón de suscribiros y a la campanita para poder tener y estar al tanto de todo el contenido que estamos subiendo. Así que nada, nos vemos en la siguiente. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias, chicos. Nos vemos en otra.